El siguiente relato se llama Casa abandonada. Una noche, 4 amigos estábamos reunidos en la casa de otro. Claudio, el dueño de la casa, Emanuel, Hugo y yo, Lautaro. Habíamos salido a comprar refrescos para aprovechar la noche. Al regresar, pasamos por una casa abandonada. La miré por unos instantes, y mi mente pedía a gritos explorarla, como si me hubiera atraído desde un inicio. Cuando regresamos a la casa, les comenté a mis amigos lo que había sentido. Hugo quería explorarla como diera lugar, Emanuel, si bien lo pensó, terminó aceptando. Pero Claudio se negó y no hubo forma de que podamos convencerlo. Preparamos nuestras cosas, y estábamos listos para salir. ¿Estás seguro de que no quieres venir?, le preguntó Hugo a Claudio. Sí, estoy muy seguro. Nada me hará cambiar de... Aproveché su distracción para quitarle el celular y salir corriendo con mis amigos, intentando que así venga con nosotros, y funcionó. «Hey, vuelvan», gritaba a todo pulmón mientras nos seguía. Llegamos a la casa abandonada, y entramos lo más rápido que pudimos. Habíamos cerrado la puerta, aunque fue abierta de nuevo, con ira, por Claudio, que respiraba agitado. «Dámelo». Ok. Te lo voy a devolver, pero con la condición de que te quedes con nosotros. Mantuvo silencio por unos momentos, sabiendo que ya no podría escapar. Asintió y tomó su celular de mi mano con fuerza, como si fuera un golpe. Ya con su celular, todos encendimos nuestras linternas, excepto Claudio, que no había traído una. Utilizó el flash de la cámara en su lugar. Hugo había encendido su grabadora, y empezamos a investigar. Pasó mucho tiempo antes de que encontráramos algo remotamente interesante. Hasta que entramos a una sala, el piso era blanco y negro, a modo de tablero de ajedrez. Se escuchaba como las ratas pasaban a través de los utensilios de cocina. Creo que un vaso de vidrio había caído, sentí como retumbó en toda la sala. Aunque eso fue lo de menos, lo que verdaderamente nos hizo dar unos pasos atrás, fueron las enormes manchas de sangre que ahí se hallaban. Emanuel mordió su muño, ahogando un grito. «Es una casa abandonada, ¿qué esperabas?», intenté calmarlo, aunque realmente estaba tan, o más, asustado que él. «Deben ser de hace mucho tiempo, no pasa nada». Seguimos caminando, llegamos a la sala de estar. Nos sentamos en los pequeños sillones que tenía, aunque estaban bastante deteriorados, creo que un simple movimiento haría que se destrozaran. Tomamos algunas maderas que se encontraban en el suelo, y las arrojamos en el medio de la sala. Encendimos una fogata, yo me quedé sentado, me limitaba a ver a las chispas subir más y más alto. Como pequeñas explosiones por la madera quemándose sonaban. Mientras seguían y seguían subiendo, a la par del humo. Juraría que vi como las chispas formaban una V, luego una I, otra A, después una N y... Emanuel desvió mi atención, se levantó diciendo que iría al baño. ¿Al baño?, interrogué, mientras trataba de encontrar de nuevo a las letras que antes había visto, aunque solo logré ver en las cenizas que habían quedado en el techo. Temía por mi vida y por las de mis amigos, pero supuse que si quería mi silencio, era lo único que podía hacer. «Ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad?», me preguntó, pero me había perdido en mis pensamientos mucho antes de que preguntara. Él tosió, «¿Verdad?», yo asentí, mientras seguía viendo el techo. No sé cuánto tiempo estuve así, pero Claudio me movió el brazo ligeramente. «Lautaro, aún no ha vuelto, y se fue hace un buen rato, ¿crees que le haya pasado algo?», fue cuando se escuchó un grito que provenía del baño. Todos nos levantamos, olvidando que la fogata se encontraba encendida. Nuestras pisadas rebotaban estrepitosamente en el piso de mármol, a la par de que nuestras respiraciones se agitaban por el miedo. Cuando llegamos, no había nada en el baño, a excepción de unas manchas de sangre, que estaban frescas. Maldije para mis adentros, mientras miraba a mis amigos con tristeza. Golpeé el marco de la puerta, y pasos sonaban detrás de nosotros. «Emanuel». Claudio suspiró,
y con una mezcla entre el miedo y el enojo, preguntó: ¿Qué demonios te pasa? A lo que Manuel bajó la cabeza. Algo más importante, esa sangre es tuya. No, no lo es. ¿Y ese grito? Preguntó de nuevo Claudio, mientras Emanuel se avergonzaba. Es que había un ratón y me asustó. No me jodas, Claudio abrió los brazos con ironía. Luego de esa discusión, regresamos a la sala de estar. El fuego se había apagado. Hugo sugirió que había sido el viento. Aunque de todas formas, sabía que se estaba equivocando, veía el miedo en sus ojos. Encendí una vez más la fogata. La luz empezó a llenar un poco la sala. Levanté la mirada, el fuego teñía la figura delante de naranja, que lo hacía más espeluznante. Me quedé paralizado, sobre todo cuando vi que tenía un cuchillo. El suelo empezaba a rechinar, parece que hacer una fogata en un suelo de madera debilitó mucho el piso. Intenté dar un paso hacia atrás, y se rompió. Caí duramente. Mientras lancé una mirada a mis amigos, y escuchaba el suelo romperse también a la distancia. Cuando desperté, estábamos en un sótano, mis amigos ya estaban conscientes. Por lo que vi, todos estaban bien. Miré hacia el techo, donde había 2 agujeros con, al menos 5 metros de diferencia. Donde caí yo, y donde lo hicieron mis amigos. Aunque era la única luz que entraba a la sala, las linternas se habían apagado. Cuando Claudio prendió la linterna de su celular, vimos las paredes blancas del hospital, manchadas con sangre, mientras armas blancas estaban colgadas. Había unas escaleras al final de la sala, pero estaban tapadas con una reja, y había que ingresar una especie de combinación para entrar. Vi que había un garfio colgado en la pared, junto a unas cadenas. Hicimos una especie de soga de escape improvisada, y la lanzamos por el agujero que dejaron mis amigos al caer. Yo fui el último en subir, y ya cuando estaba por llegar, sentí que tiraban la soga. Era la misma figura que poseía el cuchillo, solo que esta vez, no parecía hostil. Me estaba saludando, mientras se dibujaba una sonrisa de demencia en su rostro, podía ver sus amarillos dientes, podridos, y sus ojos que solamente podían representar mis más grandes miedos, con ese rojizo tan vivo. Subí lo más rápido que pude. Una vez toqué el piso superior de la casa, el hombre tiró de las cadenas, y las devolvió a su lugar. Nosotros prácticamente corriendo de la casa. Volvimos a nuestro sitio de reunión, el hogar de Claudio, que no dejaba de recriminarnos lo mala idea que había sido, y con cuánta razón. Mientras los días pasaban, no queríamos mencionar el tema, pero la escuela nos obligó a rememorar esto. Debíamos hacer un trabajo sobre una película, y si era relacionada con el terror, mejor aún. Fue cuando se me ocurrió que podríamos usar lo que vivimos. Hugo, ¿aún tienes el video de cuando fuimos a la casa abandonada? Sí, ¿por qué? Podríamos usarlo. Es buena idea, asintieron todos, hablamos un poco más, y luego volvieron a sus casas. Yo me había quedado con la cámara de Hugo, así podría editar el video. Mientras lo hacía, me di cuenta que la cámara nunca estuvo apagada en el momento que caímos al sótano, y había quedado apuntando hacia adelante. Se veía mi cuerpo inconsciente ahí, mientras que las rejas de la escalera se abrían. Luego de 5 minutos, vi como la misma persona que protegía la casa se acercaba a mí. Me miró por unos segundos, para luego acercarme a mis amigos. Observaba constantemente la cámara. El rojo de sus ojos, mientras la capucha tapaba su cara, parecían luces, unas que podían desatar el mal con tan solo un descuido. Fue entonces cuando escuché que decía, con una voz de catacumbas, que parecía no solo su voz, sino que más personas hablaban a la par de él, en un idioma inentendible. Para luego dejar la cadena y el garfio donde yo los encontré. Subiendo, al final, por las escaleras. Por la edición, me vi obligado a reproducir el video al revés en un momento, fue entonces cuando entendí el mensaje con claridad. Esta casa es mía. El siguiente relato se llama, Casa Habitada.
Todo comenzaría el día en que mis padres decidieron construir un piso más para mi casa. Huimos de desocuparla e irnos a otra relativamente cercana. Estuvimos allí cerca de 8 meses, pero yo sentí que eran años. No veía la hora de volver a mi hogar y es que desde el primer momento allí vivido no pude pasar ni una noche tranquilo. El día que ayudaba con la mudanza, por ejemplo, me quedé solo cuidando las cosas. Repentinamente la casa tembló, pero al salir rápidamente nadie sintió lo que yo. Fue extraño. Pensé que solo era mi idea. Para mi mala suerte en el cuarto se veía la entrada a la escalera para bajar a la sala. Siempre sentí que me observaban. Otro día mi papá bajó y permaneció con la luz apagada. Al prenderla vi un rostro espantoso. Grité, y papá subió por las gradas, no había nada o se había desvanecido. También una vez me encontraba solo en el baño y escuché voces y pasos sonaron en las escaleras. De pie en la ducha, me sequé rápido. Salí de inmediato, pero solo descubrí huellas de barro en los escalones. Mi miedo crecía. El peor día ocurrió cuando nuevamente me quedé solo. En el cuarto había una ventana que daba a la calle soleada. Realizaba mis tareas cuando volteé a ver la ventana y me topé con un hombre, una sombra para ser más exactos. Me alejé despacio, y al parpadear se había disuelto. Le conté a mis padres. Mamá sí me creyó, debió haber visto algo para hacerlo, pero no me lo hizo saber. Hoy vivo en mi casa anterior. Normalmente paso cerca de esa casa y es entonces cuando siento una energía extraña, oscura, negativa, que se posesiona sobre aquel lugar. El siguiente relato se llama Casa en alquiler. Había estado mucho tiempo enfermo y mi médico me aconsejó que fuera a pasar la convalecencia en algún pueblecito tranquilo, soleado de la costa meridional francesa, alejándose del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal irlandés. Nada especial me retenía en Dublín, sin ser rico, disponía de unos ahorros que me permitían vivir con cierta holgura. Desde hacía mucho tiempo carecía de familia, por lo que decidí, una vez que me sentí con fuerzas suficientes, embarcarme para Marsella. Mi criado, llamado Jones, me acompañó en este viaje. Antiguo sargento en el ejército de España del duque de Wellington, era, por entonces un viejo delgado, enérgico y de unos 60 años de edad. Yo lo apreciaba mucho, no solo por la devoción que me testimoniaba sino, además, por las numerosas cualidades que le hacían sumamente valioso. En Marsella, a donde llegamos a principios del año 1840, me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores de la costa provenzal. Insistieron en que se trataba de un lugar muy bello, de clima agradable y maravillosas panorámicas. Como el alquiler era muy barato, acabé por aceptar, modificando así los proyectos que tenía de establecerme cerca de Nápoles. Días más tarde llegamos al pueblecito de pescadores. La casa, me dijo el agente inmobiliario al entregarme las llaves, había pertenecido durante cierto tiempo a un célebre marino francés, el bailío de Suffren. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo, bruscamente, con esa franqueza castrense tan peculiar en él y que yo tanto admiraba: «Señor, esta casa no me agrada en absoluto». Me eché a reír y contesté: «¿Qué le ves de malo?». Por mi parte, la encuentro encantadora, exquisitamente amueblada, bien situada y muy soleada. John se encogió de hombros, gruñó algo que no entendí y se dispuso a subir nuestro equipaje. Mi nueva residencia se componía de una planta baja, en la que estaban situados el vestíbulo, el salón, el comedor y un despacho, y de un piso superior en el que había 3 dormitorios para los señores y 2 para los domésticos. El agente inmobiliario había convenido conmigo en que una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y a prepararnos las comidas. Me senté en un sillón del despacho y me puse a contemplar el mar a través de la ventana, mientras soñaba en las jornadas felices de que disfrutaría durante mi estancia en aquel lugar tan bonito. Instantes después llamaron a la puerta. «Adelante», dije. Una pobre mujer, doblada por el peso de los años y la miseria, apareció en el umbral. «Soy Gabriela, su cocinera».
La manera de presentarse me hizo sonreír, pues se veía que aquella humilde pueblerina ignoraba el lenguaje ceremonioso, utilizado por los domésticos profesionales. Pero no le di la menor importancia, ya que siempre he sido un hombre sencillo y por encima de todo tipo de prejuicios sociales, y aprecio a las personas por sus valores morales y no por su lenguaje más o menos refinado. Muy bien, Gabriela, ha sido un placer el conocerla, respondí. En cuanto a su salario y al trabajo que tendrá que hacer en esta casa, ya se arreglará con Jones. Luego le dije que podía retirarse. Cuando llegó la hora de la cena, tuve que hacer un tremendo esfuerzo, pues la anciana tenía la costumbre de condimentar mucho las comidas. Más a medida que fue pasando el tiempo, no solo me acostumbré a ellas, sino que incluso llegaron a gustarme. A las 8 de la noche, Gabriela regresó a su casa, y yo, cansado por el agotador viaje, decidí acostarme temprano. Le dije a Jones que podía disponer de toda la noche, me dirigí a mi habitación y me metí en la cama. Había cogido una novela francesa de M. Hugo, pero en honor a la verdad, debo confesar que apenas pude llegar a la tercera página, no sé si fue el libro o el cansancio, pero a los pocos minutos me quedé profundamente dormido. Un ruido extraño me despertó y habría jurado que en la habitación había alguien más que respiraba jadeando. La oscuridad era total, por consiguiente, no podía ver nada. Nunca he sido un hombre timorato, como lo demuestra mi historial militar durante el tiempo que serví en la India, pero debo confesar que en aquel instante me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y, no pudiendo resistir más aquella tensión nerviosa, grité: ¿Quién está ahí? Nadie contestó, pero tuve la impresión, casi la certeza, de que alguien se aproximaba a mí, pues sentía aquella respiración jadeante cada vez más cercana. Volví a insistir, esta vez aún más nervioso: ¿Quién está ahí? Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi muñeca. Por un instante, una luz intensa me deslumbró, pero una vez que mis ojos se hubieron acomodado poco a poco a la misma, me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna en la que flotaba una especie de bruma lechosa. Incluso me pareció que aquella luz procedía de esta misma bruma. Unas formas movedizas, que apenas podía distinguir, atravesaban mi campo visual. Solo veía con claridad las huellas de los pasos que había seguido hasta allí. Entonces me puse a temblar de horror. A la débil luz de mi vela, había podido discernir el contorno de unas huellas de pies humanos, pero allí comprobé que estaban sangrantes. ¿Qué cuadro macabro iría a descubrir si me aventuraba a proseguir mi camino? Con seguridad algo siniestro y horripilante. De modo que decidí volver sobre mis pasos, subir a mi habitación y abandonar aquella casa al día siguiente. Di media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado. ¿Cuál no sería mi sorpresa y desesperación al comprobar que había desaparecido? En ese momento, una risa sarcástica llegó a mis oídos. Creo que perdí la cabeza y me puse a correr mientras gritaba pidiendo socorro. No sabía dónde iba. Unos ruidos siniestros resonaban en la estancia, mientras sentía que unas cosas inmundas me rozaban, unas formas monstruosas que parecían obstruirme el camino. Todo esto duró mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, unos minutos, unos siglos, quizá una eternidad. La bruma era cada vez más espesa y luminosa, mientras unas voces lanzaban alaridos en francés, en inglés, en alemán y en italiano, unas llamadas que yo no comprendía. Y fue entonces cuando comenzó la lluvia de sangre, al principio, gruesas gotas aisladas, luego una verdadera tormenta de sangre que, sin embargo, daba la impresión de respetar el camino que yo tomase y me facilitaba la huida. Michael O'Grady, dijo de repente una voz fuerte que rugió como un trueno bajo las bóvedas de la caverna. Me sobresalté al oír mi nombre, y tras armarme de un valor ilusorio pregunté temblando: Sí, soy yo. ¿Quién es usted, y qué desea de mí? ¿Quién soy yo? No se lo diré en absoluto. En cuanto a lo que quiero, lo único que deseo es que me ayude en algo muy importante para mí. Durante unos instantes permanecí mudo de asombro, y cuando traté de hablar de nuevo, esa voz cavernosa y siniestra retumbó en el hediondo antro.
En el cementerio de Saint-Tropez hay una tumba sin cruz y sin nombre. Deseo que mañana vaya usted a colocar sobre la losa un ramo de flores, y que haga decir 3 misas en la iglesia por el reposo de un alma atormentada. ¿Me promete usted que cumplirá mi deseo? ¿Qué habría hecho usted, lector? En mi lugar le prometí que cumpliría todos sus deseos, lo que quisiera. Mi invisible interlocutor prosiguió. De acuerdo. Pero no olvide de cumplir su promesa. Sobre todo, Michael O'Grady, no la olvide. Hubo un brusco y pesado silencio, preñado de tácitas amenazas, y luego la voz continuó. Y ahora, regrese a su habitación. Se calló, la lluvia de sangre cesó de caer y la puerta de hierro, situada a unos metros delante de mí, empezó a elevarse hasta que quedó completamente abierta. A pesar de mi emoción, no había soltado ni mi pistola ni la vela, y me lancé con rapidez hacia la puerta, corriendo como un gamo por el ahora libre pasadizo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso, lo cierto es que minutos más tarde me hallaba acostado en mi cama, y después quedé sumido en el más profundo de los sueños, sin tener la más ligera pesadilla. Al día siguiente por la mañana, Jones vino a despertarme. Mientras descorría las cortinas de la ventana, a través de las cuales radiaba el sol de un hermoso día, y se disponía a prepararme el desayuno, yo poco a poco, me despejé, por completo del sueño de la víspera. Dime una cosa, Jones, pregunté, ¿a qué hora regresaste anoche a casa? Entre las 11 y las 12, señor. ¿No oíste nada sospechoso? No, señor. Jones se dispuso a prepararme el desayuno, sin conceder la menor atención a la pregunta, para mí tan importante, que le había formulado. Pero, de repente, se volvió bruscamente, clavó en mí sus acerados ojos y me dijo a quemarropa. Ruego al Señor que me perdone, pero anoche oí unas cosas muy extrañas, mientras bebía unos vasos en una taberna del pueblo. Resulta que mis impresiones sobre esta casa, aquellas que le expuse ayer al Señor, fueron confirmadas por unos pescadores en ese lugar. Me dijeron que esta casa tiene muy mala reputación, y que jamás ningún inquilino ha permanecido mucho tiempo en ella, desde la muerte del bailío de Suffren. La gente llegaba, pero a los pocos días la abandonaba como si estuviera habitada por 1000 fantasmas o por el espectro del difunto bailío. Bueno, eso es lo que me contaron los pescadores. Como Jones era para mí, más que un doméstico, un amigo, le conté todo lo que me había sucedido durante mi aventura nocturna de la víspera. A medida que le relataba todos los pormenores de la misma, observé que su rostro se endurecía. Cuando terminé, Jones movió la cabeza con aire de persona entendida en la materia y dijo: «Creo, señor, que ya sé lo que ha sucedido. Si me lo permite, voy a hacer una pequeña investigación por mi cuenta para cerciorarme de lo que sospecho». Acepté curioso la proposición de mi doméstico. Este empezó por examinar el muro. Ya no había ninguna de aquellas huellas sangrientas, ni tampoco ningún fragmento de materia negra. Jones trató de encontrar la entrada de la escalera secreta. Fue en vano. Se puso a golpear el muro, tratando de localizar algún punto que sonara hueco, pero tampoco tuvo éxito en esta tarea. Perplejo, mi pobre doméstico me propuso derribar el muro con un pico y un buen martillo. Me opuse a ello, alegando que la casa no era nuestra como para ponernos a destrozarla. El día era muy hermoso, la atmósfera estaba saturada del perfume de las flores y yo me encontraba de muy buen humor, acabé por decirle al Jones, para disuadirle del todo. «Escucha, Jones, no vale la pena que te calientes más la cabeza tratando de descubrir la puerta secreta. Probablemente he tenido una pesadilla, y si tuviéramos que hacer caso de todos los sueños, tendríamos para largo. Vamos, déjalo y ocupémonos en otras cosas». Al mediodía, me pareció que Gabriela me miraba de una forma muy extraña, con ojos en los que brillaba una especie de curiosidad malsana. No le habría dado mucha importancia a este detalle si, hacia el final de la comida, no me hubiera murmurado al oído, al pasar junto a mí, las siguientes y misteriosas palabras. «Saint-Tropez tiene un cementerio muy bonito, creo que al señor le interesaría sacrificar unas horas y visitarlo lo antes posible». La miserable vieja.
De golpe y porrazo, todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente, y sentí unas ansias locas de estrangular con mis propias manos a la cocinera. Pero me calmé casi al instante, pensando que solo podía tratarse de una simple coincidencia. Por lo demás, ¿cómo podía Gabriela estar al corriente de aquella espantosa pesadilla? Después de comer, decidí dar un largo paseo por los alrededores. Joss me acompañó. Nos pusimos a caminar en silencio por las calles de aquel pueblecito de pescadores. Me agradó mucho ver sus casas altas y estrechas, tan cerca unas de otras que habría sido posible saltar de una vivienda a la de la acera de enfrente. Unas mujeres, engalanadas con oropeles multicolores, hablaban en el lenguaje cantarín y animado típico de aquella región. Finalmente llegamos a La Poche, el puerto de los pescadores. El mar estaba tan tranquilo como una balsa de aceite, cosa que me extraño, ya que desde mi infancia estaba acostumbrado al tormentoso océano Atlántico. Algunas velas blancas se divisaban en el horizonte, bajo un cielo azul puro. Me sentía dichoso de vivir en aquel pacífico y bello pueblecito de pescadores, y olvidé la pesadilla que había tenido la víspera. Solo el azar guiaba en aquel instante nuestros pasos, mientras Jones y yo caminábamos por un sendero bordeado de setos en flor. Daba gusto respirar el aire marino y sentir sobre la piel la calurosa caricia del sol. Una verja de hierro en muy mal estado nos cortó el paso cuando, al llegar al final del sendero, nos vimos obligados a girar a la izquierda. Me acerqué a ella, la abrí sin ninguna dificultad y momentos después, nos encontramos en el interior del cementerio. Aquella sorpresa no me pareció nada extraña, sino una cosa meramente fortuita, que me ofrecía la oportunidad de visitar el cementerio y satisfacer la curiosidad que habían despertado en mí las palabras de mi cocinera. En lugares semejantes es corriente encontrar tanto bonitas tumbas como emocionantes inscripciones grabadas en ellas. Ese cementerio no tenía el aspecto siniestro y mórbido de nuestros camposantos nórdicos. Jones, que siempre había sido un hombre supersticioso, me dijo que prefería esperarme fuera mientras yo satisfacía mi curiosidad. Le di mi permiso y me puse a recorrer el cementerio, fijándome de vez en cuando en aquellas tumbas que llamaban mi atención. Ninguna de ellas daba impresión de tristeza, las lápidas de color rosa o blanco estaban casi cubiertas por una exuberante vegetación, y daba la impresión de que por todas partes brotaban flores. De repente, me sentí dominado por una espantosa sensación de terror. Me encontraba ante una lápida gris, desnuda, siniestra, sin inscripción ni flores. Una impresión abominable de asco parecía emanar de ella. Algunas imágenes furtivas pasaron por delante de mis ojos. Creí que volvía a oír la extraña voz de la caverna. No pude soportarlo más y salí huyendo. Aquella misma tarde me marché de Saint-Tropez. Había intentado enterarme de aquello que encerraba esa tumba, pero ninguna de las personas a las que interrogué supo satisfacer mi curiosidad. Cuando oían mi pregunta, se santiguaban y trataban de cambiar de conversación. Nadie sabía nada o, seguramente, nadie quería saber nada. Entonces me acordé de Gabriela, ella sí que podría decirme lo que encerraba la siniestra tumba. La busqué por todas partes, pero no pude hallarla, había desaparecido, nadie la había visto. Cualquiera habría pensado que se había volatilizado en el aire sin dejar el más mínimo rastro. A pesar de todo, cumplí con la promesa que le hiciera a aquello que habitaba en las profundidades de la caverna de la casita que había alquilado, ordené que cubrieran de flores la misteriosa tumba y luego fui a ver al cura del lugar, para pagarle 3 misas por el eterno descanso de un alma en pena. Cuando el sacerdote oyó mis palabras, se asombró tanto como si le hubiese preguntado dónde se hallaba la tumba del conde Drácula. Una vez pasado su estupor dijo: «Lo siento mucho, mas no puedo complacerle. De todas formas, le agradecería que me dijera por qué desea que diga 3 misas por un alma en pena. ¿Qué interés le guía al intentar pagarme esas 3 misas? Disculpe mi curiosidad, pero es que me extraña mucho». Entonces le conté toda mi espantosa historia, sin ahorrar el más mínimo detalle,
desde aquella primera noche en que entrara en mi habitación el misterioso y furtivo visitante, hasta el instante en que oí su siniestra voz haciéndome prometerle que depositaría unas flores sobre aquella tumba y haría dar 3 misas por un alma en pena. Observé cómo el sacerdote, mientras yo hablaba, me escuchaba con mucha atención, sin adoptar esa postura, con la que generalmente se suele escuchar el relato de una persona neurótica de mente ardiente e imaginativa, sino todo lo contrario, como si le estuviera contando algo importante e interesante para él. Cuando terminé mi relato, el cura permaneció silencioso durante unos segundos, como si estuviera meditando sobre todo lo que había dicho. Luego, se levantó y se puso a pasear, al mismo tiempo que me decía: la Iglesia, como usted sabe, desconfía en grado sumo de las visiones y manifestaciones de ese género. A mi juicio, creo que su sueño tiene una causa muy natural, y que esa historia de la tumba misteriosa del cementerio de nuestro pueblo no es más que una simple coincidencia. Pero usted también sabe, le respondí respetuosamente, que la casa del bailío de Sufren goza de mala reputación entre los habitantes del pueblo, es decir, todos creen que allí ocurren cosas muy extrañas, como si estuviera embrujada. ¿Qué puede decirme a este respecto, y cuál es su autorizada opinión sobre tan misteriosos hechos? Mas el sacerdote no pudo o no quiso decirme nada, alegando que hacía poco que residía en Saint-Tropez, pero que, de todas formas, no hiciera caso de aquellas historias de resucitados y duendes a la que tan inclinados son los marineros, sean del país que fueren. Salí de la sacristía con la conciencia en paz. Me marché tan pronto como pude del pueblo, sin querer pasar ni una noche más en aquella casa. Tenía un motivo muy poderoso. Cuando abrí la puerta de la casa, oí muy claramente, y Jones, que me seguía, también oyó la voz que me decía: muchísimas gracias, Michael O'Grady.